bendiciendo ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio, por este impulso grande que nos pone en nuestras vidas. Después de terminar nuestro día en la materia, en la labor, le damos gracias a Dios por la motivación, el anhelo que Él pone en cada uno de nosotros, salir de nuestros hogares, acercarnos acá y predicar lo que es su bendita y poderosa palabra. No nos cansamos de hablar de lo que dice la Biblia, no nos cansamos de hablar de lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque tarde o temprano todo esto va caducando, todo esto va terminando, todo esto ya poco tiempo va quedando, y la palabra tenemos que seguir anunciando que Cristo pronto viene, tenemos que seguir anunciando que la venida del Hijo del Hombre está cerca, tenemos que seguir anunciando que tarde o temprano también nosotros tenemos que morir, tenemos que seguir anunciando, alabado sea su santo y poderoso nombre, que volveremos, como dice la palabra, el polvo vuelve a la tierra como era, y el alma a Dios quien la dio. Tenemos que seguir anunciando, no nos podemos quedar callados en ningún momento, y es por ello nosotros venimos a estos lugares, y es por ello nosotros nos acercamos a estos lugares a predicar la bendita y poderosa palabra del Señor. Y en esta bendecida tarde yo quiero compartir un mensaje con usted, administrando bajo el tema como en los días de Noé, algo que realmente, bendito sea nuestro Padre Celestial, de la misma manera, de la misma forma que en aquellos tiempos estamos viviendo. ¿Sabes? Los textos base los encuentras en el capítulo 24 del evangelista Mateo, verso 37 al 39. Ahí dice la Biblia que así será, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dice la palabra. ¿Por qué? Porque los hombres en aquellos tiempos se casaban, se daban en casamiento, dice la Biblia, estaban en fiesta, dice la palabra, antes que el diluvio viniera, y de repente, dice la palabra, aquel diluvio se acerca y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre, algo de repente, algo que no está, que no lo podemos predecir, algo que según la Biblia, el mismo Jesús dijo: solamente mi Padre Celestial que está allá en los cielos, Él sabe cuándo será la venida, Él sabe cuándo volverá nuevamente a levantar a su pueblo, Él sabe nuevamente cuándo será todo esto, porque aquellos hombres le preguntaron: maestro, dinos cuáles serán las señales, dinos cuándo será la venida del Hijo del Hombre. Y nuestro Señor Jesucristo, Él en condición de hombre le dijo: nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están con mi Padre, solamente mi Padre Celestial que está en los cielos. Él pudo haberlo dicho, pero que Él reconoció la condición de hombre, Él reconoció la condición que al estar en esta tierra no hay ningún hombre que pueda predecir, no hay ningún hombre que pueda establecer, no hay ningún hombre que pueda decir en tal día, tal año, a tales horas será el arrebatamiento, en ese tiempo será la venida del Hijo del Hombre. No hay quien pueda proclamar, no hay quien pueda predecir esos tiempos, aleluya. Nuestra palabra del Señor solamente dice: será como en los días de Noé, la gente en fiesta. ¿Y qué es lo que había en ese tiempo? Había palabra de Jehová, había advertencia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Noé estaba trabajando en el arca cuando Dios dijo que se había cansado por la maldad, se había cansado por la desobediencia, se había arrepentido de haber hecho el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se inclinaba más al pecado, el hombre se inclinaba más a la maldad. Pero dice la palabra que hubo un hombre que dio gracia delante de los ojos de Jehová, y este hombre llamado dice la Biblia, Dios le dijo: haz el arca, le dio las medidas, le dio los detalles, dice la palabra, y fueron 120 años que este hombre, según los estudios bíblicos, según los que saben, este hombre trabajó construyendo el arca. Pero mientras él trabajaba, la gente solamente se burlaba. Mientras él trabajaba, dice la palabra que la gente solo pasaba por aquel lugar y decían: pobrecito este anciano, pobrecito sus hijos, pobrecito estas mujeres, están creyendo en la palabra, están creyendo en la locura de este anciano, pero no sabían que era la palabra de Jehová que había llegado a los oídos de Noé, y era la advertencia que Dios le estaba dando a la humanidad en aquellos tiempos, era la advertencia que Dios estaba dando a la generación de aquellos tiempos. Y ahora lo mismo, la palabra se está predicando, el mensaje se está anunciando, y la gente pregunta: ¿cuándo será? Y la gente pregunta: ¿cuándo será? ¿Qué señales habrán de esos tiempos? ¿Qué señales pasará? ¿Qué sucederá en esos días? Aleluya. Pero sabes, dice la palabra que la gente se burlaba de aquel hombre llamado Noé,
La gente dice en la Biblia que decía, pobrecito este anciano. Ellos estaban en fiesta, ellos estaban entretenidos, ellos no tenían espacio para buscar de la gracia, para buscar del perdón de Dios. Ellos no tenían lugar, estaban materializados, ellos estaban enfocados en los deleites pasajeros de este mundo. Ellos estaban enfocados en las cosas perecederas, de las cosas que terminan. Bendito sea Dios, pero dice la palabra que este hombre llamado Noé había obedecido la voz de Dios. Este hombre llamado Noé, dice la Biblia, estaba trabajando en el arca. Él seguía cortando el material que Dios le había hablado, que Dios le había dicho que hiciera. ¿Cuánto tiempo? 120 años. Este hombre trabajó 120 años. Este hombre trabajando en el arca, pero la gente no hacía caso, la gente no ponía atención, la gente ignoraba aquella palabra. Como en estos tiempos la palabra se está predicando a los cuatro vientos, el mensaje se está anunciando a los cuatro vientos, y la gente está diciendo, si no trabajo yo no puedo comer. La gente está diciendo, yo tengo que disfrutar. La gente está diciendo, cuando yo me muera quiero irme habiendo disfrutado las cosas que hay en este mundo. Pero ¿qué va a pasar después de tu muerte? ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué sucederá después cuando la vida, cuando el soplo de vida se separe de este cuerpo? Aleluya. ¿Sabes? Y entonces la Biblia nos habla claramente, así será la venida del Hijo del Hombre. Había palabra de Dios, había el mensaje de salvación, había el mensaje de advertencia, había el mensaje de alerta. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Y el profeta Amós es bien claro, bien específico. Él dice, y no hará Dios nada en esta tierra sin antes avisarlo por medio de su siervo. Los profetas, dice la palabra, Dios no hace nada sin antes decirle al hombre. Dios no hace nada sin antes decirle a esta humanidad. Dios no hace nada. Bendita gracia de ese Dios poderoso. Mira las cosas que están pasando en el mundo entero. Mira las cosas que estamos viviendo en el mundo entero. Hay naciones que en este momento están lamentando. Hay naciones que en este momento están gritando, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Han visto a sus seres queridos quedar sepultados. Han visto a sus niños, a sus pequeños quedar sepultados. Hay gente que está gritando. Hay angustia, hay desesperación, hay tanta depravación en este mundo. Los valores humanos se han perdido. ¿Y sabes qué está pasando? Cristo pronto viene. Cristo pronto viene. Él está a la puerta. Él está a la puerta. Él está a las puertas. Aleluya. ¿Sabes? Cuando comienzas a ver las noticias, no miras absolutamente nada bueno. Solamente miras caos, tristeza, desgracia. Hay países que se ha prohibido que se siga predicando la palabra. Hay naciones que se les ha prohibido a aquellas personas que buscan de Dios que les den el agua potable. Hay lugares donde el sufrimiento día con día va creciendo y la gente está diciendo, ¿por qué Dios permite eso? Esto es cumplimiento de la palabra. Esto es cumplimiento de la palabra. Son principios de dolores, dice la Biblia. Bendito sea nuestro Padre Celestial, porque en el mismo capítulo 24 del evangelista Mateo, verso 13 en adelante, ahí encuentran donde los discípulos le preguntan cuáles son las señales antes del fin, y nuestro Señor Jesús les dice, va a haber hambre, va a haber peste, va a haber terremotos, va a haber tanta desgracia, va a haber tanto problema en el mundo entero, pero no os preocupéis, esto no es el fin, son principios de dolores, son principios de dolores, dice la palabra. Mira qué tremendo, son las manifestaciones de la depravación del ser humano, son las manifestaciones de la desobediencia en contra de Dios, son las manifestaciones del pecado de nosotros, los seres humanos en esta tierra. Aleluya. ¿Sabes? Por eso dice la palabra, Jesús les dijo que los hombres no se preocupen por eso, solamente son principios de dolores. Pero imagínate esta nación que ha sido sacudida, 7.7, imagínate la potencia de este terremoto. Ha derribado aquellos lugares antisísmicos. El hombre comienza a construir, comienza a creer en la palabra de un hombre que le dice, esto es antisísmico. Bajo la poderosa mano de Dios no hay nada ni nadie que pueda mantenerse en pie. Bajo la poderosa mano de Dios no hay ciencia que lo pueda sobrepasar. Bajo la inteligencia de ese Dios poderoso no hay sabiduría de hombre que lo pueda confrontar. No hay sabiduría de hombre que pueda decir, yo en este momento puedo confrontar a Dios. ¿Con qué palabra? Si la vida Él mismo nos está dando, si la fuerza Él mismo nos está dando, si la capacidad Él mismo nos está dando,
nosotros podamos hacer en contra de la voluntad de Dios. No hay nada que nosotros podamos confrontar y decirle a Dios por qué. Porque Él hace su voluntad. Nosotros estamos, los seres humanos, la raza humana, esta tierra está bajo la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Sabes? Dios sigue hablando. Dios sigue hablando por medio de los vientos. Dios sigue hablando por medio de la tierra. Dios sigue hablando por medio de las aguas. Dios sigue hablando de una y muchas maneras. Pero el ser humano dice: yo estoy totalmente ocupado. El ser humano dice: yo no tengo lugar para acercarme a Dios. El ser humano dice: yo no tengo espacio para acercarme a escuchar la voz de ese Dios que tanto predica. Quiero decirte que tarde o temprano el mundo entero comenzará a doblegarse. Tarde o temprano las naciones completas comenzarán a buscar de la misericordia de Jehová. Tarde o temprano la gente comenzará a tocar la puerta con violencia, pero ya será demasiado tarde. ¿Por qué? Porque dice la palabra: Dios le da el tiempo perfecto al hombre, Dios le da el tiempo exacto al ser humano, pero si el ser humano no reconoce, tarde o temprano se terminará, la puerta se cerrará y no habrá hombre que la pueda abrir, no habrá conocimiento que la pueda abrir, no habrá poder humano que la pueda abrir. Aleluya. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que mientras no estaba trabajando en aquella arca, la gente pasaba delante de él y se burlaba. Miren este anciano cómo está, miren este hombre cómo está, la edad avanzada que él tiene, lo está haciendo delirar, lo está haciendo hablar tantas cosas, pero no se daban cuenta que no era un delirio que éste tenía, no se daban cuenta que no era un entretenimiento que no él tenía, sino que él ya había recibido la palabra, él ya había recibido el castigo que venía a la humanidad, a la generación de esos tiempos, él ya había recibido la palabra. Entonces él anunciaba y trabajaba: bendito sea nuestro Padre Celestial. Pero dice la Biblia: antes que fuera el diluvio, la gente se casaba. Antes que fuera el diluvio, la gente se daba en casamiento. Antes que fuera el diluvio, la gente, dice la palabra, estaba en fiesta. Antes que fuera el diluvio, la gente estaba ocupada en todo lo que termina, en todo lo que finaliza, en todo lo que va a perecer, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Isaías capítulo 51 verso 6 dice la palabra: alzar a los cielos vuestros ojos y mirad, este cielo que estamos viendo, dice la Biblia, será deshecho como humo. La tierra, dice la palabra, será desarraigada como un trapo viejo de vestir. Y de la misma manera, dice Jehová por medio del profeta Isaías, de la misma manera, dice el Dios de los cielos, será también la humanidad desarraigada, destruida, dice la palabra. Pero mi justicia, pero mi salvación, ese es para siempre. Estaba hablando de Jesucristo, estaba hablando de esa puerta. Él está diciendo: pero mi justicia, pero mi salvación, eso es para siempre. No es poco tiempo, eso es para siempre, dice Jehová. ¿Sabes? Pero nosotros decimos, las versiones que nosotros tenemos a veces, y decimos: yo no tengo lugar para buscar de Dios. Y hay cosas que usted sabe que no le están preguntando si usted las va a atender. Hay cosas que usted sabe que no están preguntando y le dicen: vas a estar el fin de semana en tu casa para poder llegar. Hay cosas que no le van a decir a usted: sabes que me atiende, puede llegar a las 2, 3 de la tarde, o después de que llegue de trabajar, yo me voy a presentar a tu casa, yo me voy a presentar a tu familia. No, hay cosas que van a entrar de repente. ¿Sabes cuáles son los problemas? Cuando usted menos piensa, el problema ya está dentro de la casa. ¿Sabes qué es la enfermedad? Cuando usted menos piensa, la enfermedad ya está dentro de su casa. ¿Sabes qué es la muerte? Esa es otra que no está tocando la puerta. Esa es otra que no te va a preguntar si vas a descansar este fin de semana, no te va a preguntar si vas a descansar la próxima semana. La muerte solamente llegará porque es establecido, dice la palabra, y es establecido, dice la Biblia. Bendita sea la misericordia de Jehová. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Dios nos impulsa y dice un mensaje de alerta para esta nación, un mensaje de alerta para este mundo entero, un mensaje de alerta para esta humanidad. Bendito sea Dios, porque vienen cosas fuertes a este mundo y no te estoy atemorizando y no quiero meterte miedo. Es la palabra que ya está escrita, es el mensaje que ya está escrito y esto es algo que se va a cumplir. Aleluya. ¿Sabes? Son las cosas que nunca van a llegar a tocarte la puerta. Cuando usted
llega a su casa bien tranquilo. De repente te acuestas a un 100%, podemos decirlo de esta manera. Pero cuando vienes a abrir tus ojos ya estás enfermo. Cuando vienes a abrir tus ojos ya estás a punto de morir. Alguien te ha visitado que no esperó que dieras lugar. Alguien te ha visitado que no esperó que le dieras entrada. Alguien te ha visitado y no te esperó que le dieras la bienvenida. Solamente se va a presentar. Pero por eso dice la palabra que como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre antes del diluvio. Cristo pronto viene, amado amigo. Cristo pronto viene, amada amiga. Cristo pronto viene. Y las cosas que vienen a esta tierra, no creas que va a mejorar. Esto va a empeorar. Pero dice la palabra que aquellos hombres que confiamos en Dios, dice la palabra, aquellas mujeres que confían en Dios nunca serán avergonzadas, nunca seremos avergonzados, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? En esos tiempos dijo Dios a sus discípulos, dijo Jesús a sus discípulos, estas cosas van a haber. Va a haber hambre, va a haber pestes, van a haber enfermedades, van a haber terremotos, va a haber tumulto, va a haber desorden, va a haber una depravación completa en el mundo entero. Y la gente va degradando poco a poco. Nosotros los seres humanos vamos degradándonos poco a poco. Y estamos preguntando qué está pasando. Y Dios está diciendo el pecado está aumentando, pero mi gracia sobreabunda. ¿Por qué? Porque dice la palabra que a pesar que nosotros exigimos ser castigados, a pesar que nosotros exigimos ser destruidos, hay un Dios que es paciente, hay un Dios que es tolerante, hay un Dios que tiene una capacidad para soportar toda desobediencia, para soportar toda arrogancia, para soportar tanto pecado en nosotros los seres humanos. Hay un Dios que dice la palabra, Él sigue esperando con esos brazos abiertos. Aleluya. ¿Sabes? Ese Jesús que estaba a diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros los seres humanos. Esto es como cuando tú vienes bien violento, quieres castigar a tu hijo, pero alguien se interpone y dice: tenle paciencia, dale un espacio, habla con él, atiéndelo. Allá está nuestro Señor Jesucristo diciendo: Padre, yo fui a la tierra a pagar el precio por esta humanidad. Yo fui a la tierra a pagar el precio por el pecado de cada uno de ellos. Aunque ellos no quieran nada, pero hay que darles paciencia todavía, hay que seguir esperando todavía, hay que soportar todavía. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Y por esa bendita gracia es que todavía estamos de pie, y por esa bendita gracia es que todavía seguimos predicando la palabra, y por esa bendita gracia es que todavía se sigue anunciando el mensaje de salvación. Aleluya. ¿Sabes? Imagínate, ahorita solamente son principios de dolores, pero cuando el mundo entero entra en ese caos, cuando el mundo entero entra en esa desesperación, la Biblia a mí me enseña y dice que los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Los hombres dirán: aquellas montañas, aquellas rocas grandes caen sobre nosotros, y aunque aquella roca caiga sobre aquellos hombres, ellos permanecerán en vida, dice la palabra, porque la muerte huirá de ellos, dice la Biblia. Mira qué tremendo lo que se avecina. ¿Para dónde vamos a correr? ¿Para dónde vamos a acudir? Si ya será demasiado tarde. La puerta ahora no es la puerta de Noé, la advertencia ahora no es Abraham quien estaba intercediendo por su sobrino Lot en Sodoma y Gomorra. Ahora la puerta se llama Jesucristo. Él mismo dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, este será salvo. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare, este será salvo, dice la palabra. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Sabes? La Biblia dice: será como ladrón en la noche. Nadie lo está esperando. Nadie sabe que el ladrón ahora lo puede visitar. Nadie sabe que el ladrón va a llegar y te va a decir, o te va a mandar un mensaje, y va a decirte: por la tarde llego a tu casa, por la noche llego a tu casa, cuando estés dormido llego a tu casa. El ladrón a nadie le avisa, llega de repente. ¿Qué significa la palabra de repente? Algo que no está bajo el control humano, algo que no se puede predecir, algo que puede suceder en cualquier momento, algo que puede pasar a cualquier hora, cualquier día.
No es algo que digamos entra la vacación y este no va a poder llegar porque estamos de vacaciones. No, ese se va a presentar. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Dios me está diciendo, dígame que la hora que puedo llegar, Él se va a presentar. Por eso dice la palabra, el de repente también de Dios para los hombres, algo que los hombres no están esperando. Los hombres buscan paz en la tierra, los hombres buscan seguridad en la tierra, los hombres quieren apaciguar todo en el mundo entero, pero dice la palabra, cuando salga paz y seguridad en la tierra, entonces vendrá destrucción repentina, dice la palabra, como aquella mujer que está encinta, como esos dolores que no se pueden detener. Entonces la palabra dice, la ira de Jehová, lo que Dios enviará a esta tierra, nadie lo va a poder detener, nadie va a poder decir pongámonos a ese Dios poderoso. Ninguna nación con su potencia, ninguna nación con su armamento, ningún gobierno con su poder va a poder confrontar lo que Dios enviará a esta tierra. Aleluya. ¿Sabes? Si no, mira la experiencia que acabamos de pasar pocos años atrás. Los hombres levantaron cercos sanitarios. Los hombres obligaron al mundo entero a estar encerrados en las casas. Hicieron tantas cosas, pero la muerte se mantuvo en todo el mundo. La muerte se movió en todas las naciones. No hubo una nación que dijera qué gobierno más poderoso. No hubo una noticia que se levantara a decir qué gobierno más poderoso. La pandemia no entró en tal nación porque el gobierno se opuso y él dijo que no iba a dejar entrar. No dice la noticia eso. La pandemia entró a todos los rincones de esta tierra para que te des cuenta. Y es una pequeña cosa y nosotros estábamos temblando. La humanidad estaba afligida. La humanidad estaba angustiada. Muchos querían hablar de Dios. Muchos querían buscar de Dios. Muchos decían, ¿dónde está Dios? Y Dios diciéndote, ahí estoy a tu lado, dándote oportunidad. Ahí estoy a tu lado, dándote oportunidad. Bendita sea la misericordia de Jehová. Dios siempre da oportunidad al hombre. Dios siempre da un espacio al hombre. Pero el hombre queda si el hombre aprovecha el tiempo. Aleluya. ¿Sabes? Eso fue algo totalmente angustioso, desesperante. Nosotros decíamos, ojalá que esto termine. Y nadie lo pudo detener. Ojalá que esto no llegue a nuestra nación. Nadie lo pudo detener. Hicieron tantas cosas, pero nadie la pudo detener. La muerte se movió en el mundo entero, pero solamente dice la bendita y poderosa palabra del Señor que cuando Dios ordena, aquello se puede detener. Pero si Dios hubiese dicho, esto va a permanecer. Imagínate cuántos millones de personas murieron en aquel tiempo, cuántos millones hasta este tiempo ya nos hubiéramos terminado. Pero yo digo, he advertido. Los hombres dijeron, hay una nación que es culpable. Fue Dios quien lo permitió, porque dice la palabra, Dios tiene al hombre bueno para el día bueno, Dios tiene al hombre malo para el día malo, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Ahí puedes darte cuenta. Una cosa que hicimos tantos remedios, tantas vacunas, tantas cosas, y la muerte siempre llegó. Imagínate cuando sea la venida del Hijo del Hombre. Imagínate cuando sea la purificación de esta tierra. Si dice la palabra que vendrá un terremoto que no ha habido ni habrá. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Dice la palabra que la tierra se moverá como un ebrio. Alguien que anda totalmente ebrio, que no puede detenerse. Alguien que no puede recostarse en una pared porque cae. Alguien que no puede apoyarse en nada porque cae. Así será en ese tiempo, dice la palabra. Si no puede comprobar las noticias en otras naciones, como están siendo sacudidas. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Y la gente dice por su pecado. Y la gente dice por su maldad. Y la palabra dice principio de dolores. La palabra dice principio de dolores. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que se está viviendo. Nosotros somos los que hacemos por su pecado, porque nosotros nos creemos tan perfectos, nosotros nos creemos tan puros, nos creemos tan santos, que creemos que aquella nación se merece lo que está viviendo. Hoy por la noche puede ser en nosotros, mañana puede ser en nosotros, en cualquier momento puede ser con nosotros. Son principios de dolores, amigo, amiga que me estás escuchando. Cristo está a las puertas. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Entonces así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé, en los tiempos de Lot, dice la palabra.
Ahí estaba un hombre que tenía temor a Jehová. Ahí estaba un hombre que tenía temor al Dios creador de los cielos y la tierra. Este hombre llamado Lot, dice la Biblia. Abraham intercedía por él. Abraham intercedía por esta nación. Abraham intercedía por estas ciudades. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Nuestro Señor, Dios de los cielos, le dijo: habrán 50 justos en ese lugar. Y le dijo: no hay 50. Si hubiesen 40, no habían 40. Si hubiesen 30, no habían 30. Si hubiesen 20, no habían 20. Si hubiesen 10, no habían 10. Solamente estaba Lot, dice la palabra, la esposa de Lot y sus 2 hijas. ¿Por qué? Porque aquellos hombres que se iban a casar con sus hijas prefirieron mejor los deleites de esta tierra. Aquellos hombres, según la palabra nos enseña, mejor buscaron el pecado en esta tierra y no quisieron irse con Lot. Y aún la mujer de Lot, dice la Biblia, iba corriendo, pero iba pensando en las cosas que había dejado. Iba huyendo, pero iba pensando en las cosas que había dejado. Aleluya. ¿Sabes? Y así pasa muchas personas en estos tiempos. Creemos en Dios, pero estamos pensando: ¿qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Y sabe cuál fue la palabra que Dios envió por medio de aquellos ángeles a Lot? Escapa por tu vida y no estés mirando tras ti. Escapa por tu vida, le dijo. No mires tras ti. Corre por esa llanura. Salva tu alma. Si tus hijas te siguen, que te sigan. Si tu esposa te sigue, que te siga. Pero si ellas no te siguen, déjalas. Escapa por tu vida. Y esa misma palabra que uno dice a nosotros también: si tus hijos no quieren, busca de la gracia mía. Si tu esposa no quiere, busca la gracia mía. Si tu esposo no quiere, busca la salvación. Si tu familia no quiere, busca la salvación, porque esto es personal, dice la palabra. Romanos capítulo 14, versículo 12, dice la Biblia: cada quien daremos cuenta de sí. Cada quien daremos cuenta de sí, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Esto es algo personal. Aquí no es que mi esposa va a interceder por mí. Aquí no es que yo pueda interceder por mi esposa, que yo pueda interceder por mi hijo, que él pueda interceder por mí. Esto es totalmente personal. Cada quien dará cuenta de sí, dice la palabra. Cada quien se recibirá su recompensa en aquel día. Por eso dice la Biblia: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sean sus obras, dice la palabra. Para recompensar a cada uno según sean sus obras, dice la Biblia. Palabras que nosotros tenemos y decimos: gracias a Dios por aquellos que ya murieron. La palabra dice, Daniel capítulo 12, verso 2, dice la Biblia: muchos se levantarán del polvo de la tierra. Muchos de los que duermen, dice la Biblia, se levantarán del polvo de la tierra, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Uno para vergüenza y confusión perpetua, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo tremendo. Eso es lo tremendo, lo que dice la Biblia. Y aquí no la puedo contradecir. Aquí no puedo quitarle ni ponerle más. Lo que está escrito, escrito está ya. Ya no podemos eliminar. Ya no podemos borrar esa parte. Ya no podemos quitar esa parte. Ya está escrito, amigo, amiga, que me estás escuchando. Pero Él te está mandando la palabra. Él te está mandando el mensaje de advertencia. Estás viendo a nivel mundial lo que está pasando. Estás escuchando los rumores de guerra. Estás escuchando nación contra nación. Estás escuchando las noticias, los grandes terremotos que se están dando. Ahí no dice la Biblia: y solamente la nación, en la ciudad donde estaban los ricos, esa fue destruida. Ahí no dice la palabra: y solamente la ciudad de los pobres fue destruida. No. Totalmente lo que arrasó con todo. Así será aquel tiempo. Ese movimiento que se avecina, eso que se acerca a las naciones vecinas, a nuestra nación, es algo fuerte. Hay que buscar de la misericordia de Jehová. Hay que buscar del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque si morimos, dice la palabra, que es ganancia. Porque a mí la Biblia me dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay una seguridad, hay una confianza, hay una certeza que algo me llega a pasar. La gloria siempre será para Dios. Si sigo viviendo para Cristo. Pero si muero con ganancia, dice la palabra. Aleluya. ¿Por qué? Porque lo que te decía anteriormente: muchos se levantarán para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quedarán sorprendidos, quedarán impactados. El amor de Dios es único y el amor de Dios es especial, pero ese amor va a terminar. Esa paciencia va a terminar. Esa tolerancia va a terminar. Dice la palabra que cuando entró Noé en el arca,
Y los animales, dice la Biblia, que 7 días la puerta se quedó abierta. El número 7 significa plenitud. En la Biblia significa completo. Entonces cuando miras en la palabra que 7 días la puerta del arca permaneció abierta, ahí te das cuenta que Dios le dio el tiempo perfecto a aquella generación. Dios le dio el segundo perfecto a aquella generación para que buscaran de su perdón, para que buscaran de su gracia. Pero ellos no tenían oportunidad, más que miraban a los cielos y en ese lugar nunca había llovido, más que miraban hacia arriba y no pasaba absolutamente nada. Vieron entrar a Noé, la gente más se burlaba de él. Vieron entrar a sus hijos, vieron entrar a las esposas de sus hijos, vieron entrar a los animales y dice la palabra que no pasaba nada. Después de 7 días, dice la Biblia, la puerta se cerró, la puerta se cerró, y allí fue donde comenzaron a ver aquellas nubes, aquellas cataratas de los cielos abriéndose, dice la palabra. Comenzó a inundarse la tierra, la gente comenzó a buscar ayuda, la gente comenzó a angustiarse, la gente comenzó a desesperarse, pero ya era demasiado tarde, ya era demasiado tarde, ya era demasiado tarde. Y ahora Cristo es la puerta, Cristo es la puerta, pero tarde o temprano esa puerta se va a cerrar, tarde o temprano esa puerta va a ser bloqueada, esa puerta va a ser cerrada, y no por la mano del hombre, sino por la mano de Dios, aleluya. No por la mano del hombre, sino por las manos de Dios, aleluya. ¿Sabes? Y entonces será el duro desengaño, el crujir de dientes, el lloro, los lamentos, toda la desesperación, toda la angustia, pero ya será demasiado tarde. Por eso dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamad en tanto que está cercano. Deje el inicuo sus caminos, el impío sus caminos, y el hombre inicuo sus malos pensamientos, dice Jehová. Dios quiere perdonarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere salvarte las cosas que vienen a esta tierra. Y si eso faltase mucho tiempo, posiblemente, no te lo estoy asegurando, ni le estoy metiendo ese temor, la muerte puede tocar la puerta de nuestras casas ahora puede llegar, porque eso es impredecible también. Dice la Biblia que para ese tiempo no hay arma que nos pueda ayudar, para ese tiempo no hay valentía que nos pueda sacar adelante, para ese tiempo no hay violencia que nos pueda ayudar, para ese momento no hay amargura, no hay nada que nosotros podamos hacer, impiedad que nosotros tengamos que nos pueda librar. Y está establecido para los hombres que mueren una sola vez, dice la palabra. Pero Dios dice en su palabra: aún hay esperanza para todos aquellos que están entre los vivos. Alabados a Dios. Y en esta bendecida tarde, este es el mensaje, la palabra que yo quería compartir con ustedes. Como en los días de Noé, Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 37 al 39. Pero en esta bendecida tarde, si usted cree que Dios realmente lo puede salvar de lo que se avecina, si usted cree que Dios lo puede cubrir con ese manto de salvación, o hacer resplandecer su rostro sobre su vida, yo le invito a una breve oración. La palabra me enseña y me dice que con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca yo confieso para salvación. Él es bueno y es perdonador, es grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan. Si usted lo cree, yo le invito a esta breve oración conmigo. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. Alabados a Dios. Así que si tú lo crees, yo te invito, haz esta breve oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Unos consejos te doy: ora diariamente, lee palabra de Dios, busca donde congregarte, donde se te predique palabra de Dios. Evangelista Mateos, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo.
El que persevera hasta el fin, este será salvo.